Podemos. Pablo Echenique, con esta votación en el Congreso, ¿la ministra debe dimitir o bien la debe cesar el presidente del Gobierno? Bueno, nosotros ya lo pedimos en el primer momento. Ya dijimos que tenía que dimitir, no solamente por su relación tan cercana con un mafioso como es Villarejo, sino también por lo que se pudo escuchar en alguno de esos audios. Hay un audio en el cual Villarejo explica a la entonces fiscal y hoy ministra que había montado una red de prostitutas para sacar información a altos cargos políticos. Yo creo que cuando una fiscal escucha algo así, no tiene que reír el chiste o decir que eso es, como dijo, infalible, sino que tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Creo que lo que hemos escuchado es muy grave. Creo que cualquiera que haya estado tan cerca de las cloacas como la ministra debe alejarse de la vida pública. Nosotros ya lo hemos dicho, ya lo dijimos en un primer momento. Ahora bien, que el Partido Popular... Claro, pero hoy se han abstenido. Piden la dimisión, pero hoy se han abstenido. Claro, porque como se ha visto muy bien en el corte inicial, el Partido Popular ha mezclado churras con merinas y ha querido meter al juez de Arena en la misma votación. Nosotros ya hemos dicho que la estrategia de judicialización de conflicto catalán que ha llevado el Partido Popular y que ha empantanado en los juzgados no es una buena idea. El PP ha metido ahí un tutti frutti de moción. El tema de Llarena a nosotros nos parece no procedente y sin embargo hemos sido muy claros con la dimisión de la ministra. De todas maneras, sí que me gustaría añadir que un partido como el Partido Popular, a cuyas órdenes ha estado el señor Villarejo y por cuyas órdenes el señor Villarejo ha fabricado informes falsos que luego los tabloides de extrema derecha se han encargado de difundir en nuestro país, no tiene legitimidad ninguna para pedir el cese de la ministra. Si alguien ha estado muy cerca de las cloacas del Estado y del señor Villarejo, ha sido el Partido Popular. Bueno, vamos con los presupuestos, estamos en plena negociación. Para empezar, lo que podemos hacer, antes escuchábamos 10 segundos de lo que ha dicho el presidente del Gobierno esta tarde en rueda de prensa. La primera rueda de prensa en España es del 6 de agosto. Ha sido un poco más concreto en referencia, por ejemplo, a cómo van las negociaciones con Podemos. Vamos a escucharle. Me consta que ambas partes estamos poniendo todo lo que hay que poner para llegar a ese acuerdo. Y que hay voluntad para llegar a ese acuerdo. Me consta. En fin, partido a partido, primero los presupuestos con Unidos Podemos, su envío a Bruselas y luego pues iniciar esa negociación con el resto de fuerzas parlamentarias. ¿En qué punto están las negociaciones ahora mismo? ¿En cuál de los partidos? Bueno, quedan pocos, ¿no? Porque el lunes ya es 15 y hay que tiene el Gobierno que enviar esas líneas maestras de los presupuestos generales del Estado y hay que llegar a un acuerdo antes de que las envíe, porque luego no las va a poder modificar o no va a querer modificarlas. Es verdad lo que dice el presidente Sánchez, hay voluntad por ambas partes de llegar a un acuerdo, pero los acuerdos son mucho más que voluntad. Los acuerdos son hechos y especialmente los acuerdos presupuestarios. Los presupuestos son donde se traducen en hechos las políticas públicas que hablan de las cosas de comer, que hablan de las condiciones materiales de vida de la gente. Y la primera respuesta que hemos tenido del Gobierno pues nos ha decepcionado, con lo cual nos hemos puesto a trabajar duramente para que el acuerdo final pueda salir adelante, pueda haber unos presupuestos que noten las mujeres, que noten las familias con dependientes a su cargo, que noten los pensionistas, que note la gente que está pagando un alquiler desorbitado, que note la gente que está pagando una factura de la luz absurda, y en eso estamos trabajando, como dice el presidente, con voluntad de conseguirlo. Creemos que vale la pena conseguirlo. Ayer fueron muy claros, estamos más cerca del no que del sí, 24 horas o 36 horas después de esa rueda de prensa. Ese no se ha matizado. Seguimos en el mismo punto porque no hemos podido concretar ninguna de las cosas que faltan, pero estamos trabajando para concretarlas. Pero de momento nada ha cambiado. La primera respuesta del Gobierno, les hemos enviado contrapropuestas para mejorar los puntos en los que pensábamos que hay que avanzar. Y bueno, todavía no se han resuelto los desacuerdos, así que estamos en el mismo punto, pero porque estamos
trabajando. Vamos a seguir en un momento, pero como hay una emergencia en estos momentos en Mallorca, en Sant Llorenç de Cardassar, recordemos que hay esa inundación, se ha desviado una riera, se ha desbordado un torrente y ahí está nuestro compañero Joan Moreno, con el que podemos conectar vía telefónica, porque las comunicaciones hasta ahora son muy complicadas con esa localidad del noreste de Mallorca. Joan, buenas noches. Cuéntanos cuál es la última hora, cómo está la situación en Sant Llorenç de Cardassar. Bueno, pues la buena noticia del momento es que ha dejado de llover después de esa tromba impresionante que ha caído en todo el noreste de Mallorca, y se habla de más de 180 litros solamente en la localidad de Sant Llorenç, unos 4.000 habitantes aproximadamente, una localidad a la que seguimos sin poder acceder. Hay un importantísimo despliegue de cuerpos de seguridad. De hecho, para que os hagáis una idea, la imagen ahora mismo acaba de pasar dos coches de la Guardia Civil arrastrando dos lanchas Zodiac, y estamos, digamos, en el noroeste de la isla, vamos, alejadísimos del mar. La situación que nos comenta así vecinos que han podido salir del municipio es que está completamente inundado después de que se haya desbordado, como habéis contado, el torrente que lo atraviesa, que no ha podido absorber la cantidad de litros que han caído en poco más de una hora, nos decían aquí algunos vecinos. Mucha preocupación porque, bueno, circulan muchos rumores ahora mismo sobre la posibilidad de daños personales. Ningún organismo oficial nos quiere confirmar nada, pero lo que sí podemos deciros es que los daños materiales son muy, muy, muy importantes. El torrente, cuando se ha desbordado, ha entrado en numerosas viviendas. También hay coches que han sido arrastrados. Se ven en algunos vídeos que circulan por las redes sociales. Y ahora mismo, pues, lo primero, intentar acceder al municipio, porque seguimos atrapados aquí en una gasolinera, refugiados como muchos vecinos que no han podido regresar desde Palma, que volvían a su trabajo, del trabajo a casa. Y como decimos, estamos intentando llegar por nuestros propios medios hasta lo que es el centro del municipio. Estamos en los accesos, en una zona un poquito más elevada, donde no hay agua, pero nos comunican que efectivamente todo el municipio de Sant Llorenç está inundado. Joan, o sea, no hay acceso posible ahora con vehículo, solo con las Zodiacs que nos comentabas de la Guardia Civil. Sí, ahora mismo hay unos controles de la Guardia Civil en todas las carreteras. Hay 3 carreteras que comunican con Sant Llorenç, más o menos al margen de las comarcales, que esas sí están totalmente cortadas. Y la Guardia Civil no deja pasar absolutamente a nadie, nada más que a los efectivos. Hemos visto ambulancias, hemos visto, como decíamos, a Guardia Civil arrastrando, o sea, con un remolque, con un par de lanchas Zodiac, para poder, imagino, desplazarse por el interior del municipio, que, según nos comentan muchos vecinos, está completamente inundado. Entonces, en cuanto podamos acceder al municipio, pues trataremos de hacerlo, naturalmente, pero no nadie, ni siquiera los vecinos. Aquí ahora hay muchas familias, incluso con niños pequeños, que a estas horas de la noche siguen refugiadas en una gasolinera sin poder llegar a su domicilio en Sant Llorenç. Joan, una última pregunta, que no sé si es un dato que tendrás tú exactamente. La dimensión del municipio, el número de habitantes, ¿es un municipio grande? ¿Es un...? Aproximadamente unos 4.000. No es un municipio muy grande. Está cerca de Manacor, que es la segunda ciudad más poblada de Mallorca. En principio ha caído mucha lluvia en todo lo que es el noroeste, ha afectado a otras localidades como Artà, Capdepera, pero que son más o menos municipios de un tamaño parecido, como decíamos, unos 4.000 habitantes aproximadamente, pero la tromba de agua, son tormentas muy localizadas, se ha cebado con Sant Llorenç, que es el municipio, como decíamos, más afectado. Bueno, pues seguiremos pendientes de lo que nos vayas contando, Joan. Cualquier novedad, aquí seguimos en La Noche en 24, en el canal 24 Horas, para ir actualizando esta información, y si en algún momento ya, además de conectar con teléfono, pues podemos conectar contigo y ver imágenes de lo que está sucediendo ahí, pues lo haremos. Gracias, Joan. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues como decíamos, seguiremos pendientes de las noticias que nos llegan desde Mallorca. Seguimos ahora con Pablo Echenique y los presupuestos. Decíamos que la negociación ahí sigue. ¿Cuáles son los puntos más difíciles ahora? ¿Dónde están atascados, si es que hay algún atasco concreto? Sí, bueno, el otro día lo contábamos el lunes. Pensamos que hay que avanzar en vivienda. En estos momentos hay una burbuja del precio del alquiler, por un lado, que hace que las familias tengan que pagar un porcentaje muy alto de sus ingresos en el alquiler, y por otro lado hay, bueno, pues fondos buitre y la gran banca especulando con vivienda que debería estar destinada al alquiler. Pensamos que, por un lado, hay que habilitar legislación que permita regular el precio del alquiler en zonas tensionadas, que normalmente están en las grandes ciudades, pero que podrían estar en otros sitios, y pensamos también que hay que obligar
a los fondos buitre y a la gran banca a que si tiene pisos vacíos que no saca al mercado para especular con su valor, los ponga en el mercado, porque la vivienda es un bien de primera necesidad y no es un bien para especular en el mercado inmobiliario. Pensamos que por ahí hay que avanzar, pensamos que hay que avanzar en ley de dependencia. Hay 300.000 dependientes en nuestro país que tienen reconocida la ayuda y sin embargo no la reciben. Es lo que se llama el limbo de la dependencia, y la propuesta que nos ha hecho el gobierno es muy limitada. Sacaría muy poca gente de ese limbo. Nosotros pensamos que hay que avanzar más. Y también pensamos que en materia laboral es importante avanzar. Nosotros hemos propuesto que el salario mínimo en 2019 se suba a 1.000 euros. Pensamos que además de dignidad es una medida que permitiría a la seguridad social, a las pensiones, recaudar unos 2.500 millones de euros. Cuando hay un debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, pensamos que no es cosa menor. Y también les hemos planteado que la gente que tiene más de 50 años, que está en el paro, que no tiene trabajo, es un sector muy vulnerable en estos momentos de la población, y hay que bajar la edad a la que puedes recibir el subsidio de desempleo de 55, que es donde la puso el PP, a 52. Y todo esto ahora son los temas que no se ha conseguido avanzar. Son algunos de los temas más candentes y donde pensamos que hay que avanzar más. Ayer incluso lo decía, se ha escuchado mucho la expresión en tertulias, y ayer lo decía incluso una portavoz del PSOE, que ustedes van de farol con este no. Bueno, eso es que nos conocen poco, ¿no? Creo que cualquiera que vea la hemeroteca de Podemos y de Unidos Podemos sabe que nosotros votamos las leyes en función de su contenido. Y en estos momentos pensamos que el contenido de los presupuestos generales del Estado no estaría a la altura, no ya de lo que pedimos nosotros, que es un poco lo de menos, sino de lo que pide la sociedad. Nosotros pensamos que bueno, las mujeres que salieron a la calle el 8 de marzo, los pensionistas que pelean en la calle por sus pensiones, la gente que lo está pasando mal, como digo, porque no puede pagar el alquiler o no puede pagar la factura de la luz, están demandando este tipo de medidas, y nosotros sabemos a quién nos debemos y por eso las estamos peleando. Y cuando lleguen los presupuestos, nosotros vamos a votar en función de su contenido, como hemos hecho siempre, y si no están a la altura no votaremos a favor, y si están a la altura votaremos a favor, y esperamos que lo estén. ¿Les podría favorecer el hecho de que ya el Gobierno haya dejado muy claro que aunque no haya presupuestos nuevos no se irá a elecciones, y no tengan que cargar con ustedes con esa presunta responsabilidad de no haber permitido que el Gobierno Sánchez siguiera? Bueno, lo primero que hay que decir es que creo que el Gobierno no debería considerar esa posibilidad. Creo que prorrogar los presupuestos del Partido Popular sería una terrible noticia. ¿Eso se lo han dicho, que lo contemplan? No, pero como me lo preguntaba en la pregunta, si lo contemplase, creo que debería dejar de contemplarlo. Y en todo caso, las elecciones a nosotros no nos dan miedo. Nosotros cuando se planteó la moción de censura, cuando había que decidir si se investiga a Pedro Sánchez, si salía adelante esa moción, nosotros, bueno, como una manera de convencer al PNV, pactamos que si no salía adelante la moción, si no era investido presidente Pedro Sánchez, nosotros presentaríamos inmediatamente con Ciudadanos una moción instrumental para convocar inmediatamente elecciones. Nosotros pensamos que sería sensato que hubiera unos presupuestos sociales, sería sensato poner en marcha esas medidas sociales en lo que queda de legislatura, pero si en algún momento tiene que haber elecciones, nosotros saldremos a ganarlas y no les tenemos ningún miedo, como ya hemos demostrado más de una vez. Vamos con Cataluña. ¿Cómo ve la situación después de lo visto hoy? Ahora mismo, después de las decisiones que cada grupo independentista ha tomado, no hay una mayoría independentista en la Cámara catalana, pero hoy sí que es verdad que muchas de las mociones que presentaba esa mayoría independentista se han aprobado con el apoyo de los comunes, de los representantes de Podemos en Cataluña. Entiendo que ¿Están dispuestos ustedes a hacer...? Entiendo que ha sido al revés, que hemos votado en contra de esas mociones y por eso no han salido adelante, pero bueno... ¿También en otras a favor? No, creo que las dos que se han mencionado, creo que o nos hemos abstenido o hemos votado en contra. En todo caso, lo que yo diría respecto a este tema es que los parlamentos deberían usarse, como digo, pues para solucionar los problemas de la gente y no para hablar de los diputados.
¿no? Creo que el procés, creo que el independentismo catalán lleva demasiado tiempo dedicándose a esa parte de la política que habla de los políticos y poco tiempo dedicándose a esa parte de la política que habla de las cosas de comer. En Cataluña las listas de espera de la dependencia junto con Canarias son las peores de España. En Cataluña las tasas universitarias han aumentado más que en el conjunto del Estado en los últimos años y todo esto pues ha sido llevado a cabo en las últimas décadas por el partido del señor Torra. Yo creo que cuando uno es diputado y se sienta en un escaño en un parlamento autonómico o en el parlamento estatal, debería estar pensando en mejorar la vida de la gente, no tanto pues dedicarse a estos debates que tienen que ver con los políticos y no con los problemas de la calle, con los problemas de la ciudadanía. Ojalá pronto pueda haber un gobierno en Cataluña que se dedique, bueno, pues a que haya empleos de calidad, a que las listas de espera de la dependencia disminuyan o a que bajen las tasas universitarias, por ejemplo. Para ustedes, para usted concretamente, ¿están suspendidos o no suspendidos los diputados que están procesados? Pues la verdad, le digo, estoy absolutamente perdido en ese debate jurídico. No, pero bueno, usted en Comú Podem votó esa doble moción. Sí, Primero sí, pero... parece que no estaban suspendidos. Correcto, sí, yo supongo que los compañeros de Cataluña en Comú Podem se saben al detalle los vericuetos jurídicos de este asunto. Pero en este sentido creo que yo represento, en mi desconocimiento absoluto de los vericuetos, creo que represento a la población general. Es decir, creo que esto, además de no hablar de las cosas de comer, creo que esto, además de no hablar de los problemas de la gente, creo que no se entiende. Creo que es un debate entre políticos sobre el estatus de los diputados, sobre el reglamento de las cámaras. Creo que cuando tenemos instituciones que lo único que hacen es hablar de sí mismas, pues sirven para poco. Y creo que eso las desprestigia y creo que además, bueno, pues causa un daño en general a la política, ¿no? La política tiene que estar para resolver los problemas, no para generar problemas nuevos cada martes. En un momento abrimos a los compañeros para que puedan preguntar sobre Andalucía. Ya tenemos fecha, 2 de diciembre, elecciones en Andalucía. Ustedes se presentan en la coalición Adelante Andalucía. ¿Están dispuestos, ya que lo de las mayorías absolutas parece que es una cosa que ya ha pasado prácticamente a la historia en España, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar o a formar gobierno con el PSOE? Bueno, yo creo que ahí hay que entender que el PSOE de Andalucía no es cualquier PSOE. El PSOE de Andalucía es el PSOE de Susana Díaz, es un PSOE que lleva gobernando más de 3 décadas en Andalucía y es un PSOE clientelar y con graves casos de corrupción. Yo ahí me remito a la posición política de nuestros compañeros y compañeras en Andalucía que descartan una entrada en el gobierno y que seguramente verían con muchas reticencias un apoyo a Susana Díaz. En todo caso, yo creo que Susana Díaz tiene más costumbre de mirar hacia la derecha que mirar en este caso hacia nosotros. Ya eligió llegar a un acuerdo con Ciudadanos la última vez, probablemente ese sea su plan y esa sea su intención también después de las elecciones. Dudo que nos vaya a proponer que entremos en el gobierno o que le apoyemos, independientemente de cuál fuera nuestra posición. Pues empezamos, Montserrat. Sí. Es interesante lo que plantea Pablo Echenique, porque efectivamente cuando la política no habla de las cosas, sino habla de los políticos, de los procesos, los ciudadanos a veces se pierden. Claro. Y yo no sé si el riesgo, cuando tanto usted como Pablo Iglesias han reconocido en más de una ocasión que los próximos gobiernos tendrán que ser de coalición, si gobierna la izquierda, si gobierna el Partido Socialista, tendrá que ser de la mano de Podemos, jugar un poco a romper la baraja en la negociación de los presupuestos puede tener un coste para que los ciudadanos, cuando vayan a votar, ya habrá acuerdo o no. Pero yo tenía un detalle muy concreto que me gustaría saber. Sí. La propuesta que le han hecho, que están negociando en estos momentos con el PSOE, la que presenta Podemos, ¿han hecho una valoración económica? Porque la subida del salario mínimo interprofesional, las ayudas de dependencia, es decir, hay un límite de 6.000 euros, que es aproximadamente cómo se había abierto la senda de gasto para los nuevos presupuestos generales del Estado. No hay tanto, si parte de ese dinero además va a estar dedicado a las comunidades autónomas que lo llevan reclamando
desde hace tiempo. ¿Ustedes han valorado económicamente lo que suponen las propuestas de Podemos? Sí, sí, y no solamente eso, sino que además hemos querido corresponsabilizarnos de la necesidad de sufragar el estado del bienestar en nuestro país y, por lo tanto, no solamente le hemos propuesto al Gobierno políticas públicas que mejoran la vida de la gente y que conllevan una partida presupuestaria, sino que además le hemos dicho de una manera enormemente detallada qué privilegios fiscales habría que eliminar a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones para que pueda haber esos fondos para sufragar el estado del bienestar. Podríamos no haberlo hecho. Hay otros partidos que cuando negocian con el Gobierno solamente le piden inversión. Nosotros, además de pedirle inversión pública, les hemos pasado un muy detallado plan fiscal diciendo, pues eso, qué privilegios creemos que se pueden eliminar para que el Estado recaude más. Y hay muchos, hay muchos. Hay que tener en cuenta, bueno, pues que, por ejemplo, el impuesto de sociedades recauda hoy la mitad de lo que recaudaba hace 10 años, mientras que el IRPF o el IVA, que es lo que paga la gente trabajadora, recauda un poquito más de lo que recaudaba hace 10 años. Y si uno mira en detalle el impuesto de sociedades, quien está pagando menos son las grandes empresas, porque las pymes pagan un 15% de tipo efectivo y los grandes grupos pagan un 6%. Es decir, es un impuesto antiprogresivo. Es lo contrario que lo que tiene que ser un impuesto. Un impuesto, cuanto uno más ingresos tiene, proporcionalmente más debería contribuir a las arcas del Estado, y el impuesto de sociedades funciona al revés. En ese sentido, sí, nosotros hemos cuantificado de manera muy seria tanto las inversiones como los ingresos del Estado, que pensamos... ¿Y a cuánto asciende? ¿Tienen la cifra de las medidas concretas que proponen? Bueno, depende de lo que el Gobierno esté dispuesto a ceder. Nosotros hemos propuesto un aumento de los ingresos que suma unos 10.000 millones de euros adicionales, y de ahí con eso se pueden hacer una enorme cantidad de políticas públicas, seguramente más de las que les hemos propuesto. ¿Pero el aumento de gasto también lo tienen cuantificado? Es menor que estos 10.000 millones de euros en estos momentos, seguro. Es decir, si aceptaran todas nuestras propuestas fiscales, habría de sobra dinero para llevar a cabo estas políticas. Sí, sí. Continuando con este rum-rum de las últimas 24 horas, de si Podemos va de farol o no con el apoyo a los presupuestos, Pablo Echenique puede garantizar al 100% que si el PSOE no compra alguna de las propuestas, por ejemplo, el salario mínimo profesional a los 1.000 euros, no va a haber apoyo de Podemos a los presupuestos. ¿Se consideran en parte decepcionados con el gobierno de Pedro Sánchez por ejemplo, el salario mínimo que les dijeron que sí y ahora pues parece que no están tan por la labor? Bueno, dos cosas. Lo primero, yo creo que para evaluar si decepciona o no el gobierno hay que ver el resultado final. Porque una negociación no es cómo empieza, sino cómo acaba. Lo que es decepcionante es la primera respuesta que nos han enviado. Y esto es un hecho. Y también es un hecho de que si no hay avances sobre esa propuesta en temas como los que hemos comentado al principio de la entrevista, nosotros no vamos a apoyar los presupuestos. Y esto, por supuesto, que lo puedo confirmar. Ahora bien, espero que la voluntad que expresó el presidente del Gobierno en el corte hace unos minutos se concrete en avances en la negociación y podamos acabar votando a favor. Pero desde luego, si la cosa acaba como está en estos momentos, nosotros, como dijimos el lunes, estamos en el no. Esto es así. Y si finalmente hay el no, teniendo en cuenta también la votación de hoy, la abstención por el cese de dimisión de la ministra Delgado, ¿creen que en el mes de julio, cuando la moción, tendrían que haber cambiado un poco la posición en el sentido de decir, moción sí, pero para convocar elecciones, no dejar pasar este tiempo? Yo creo que hay que ver antes si los presupuestos salen adelante. Yo creo que es seguramente la prueba más importante a la que se va a someter el Gobierno en lo que queda de legislatura, ¿no? Porque queda la mitad y la siguiente aprobación presupuestaria estará ya muy cerca de las elecciones generales. Con lo cual, creo que estos presupuestos son la prueba más importante. Y para evaluar, como digo, el nivel de desempeño de este gobierno y criticarlo si lo hace mal o celebrar lo que haga bien, creo que tenemos que ver cómo acaba esta negociación. Victoria. A ver, yo insisto un poco en lo que ha planteado Montse. Sí. Porque no se ha aprobado el techo de gasto, que significaba la ampliación de 6.000 euros más
que había concedido Bruselas, por lo tanto, todavía el nivel de gasto es menor. Entonces, según algunos expertos, en las rentas que se va, o sea, lo que se va a detraer de los impuestos de la gente que gana más de 150.000, 140.000 o más cantidades, que sube al 52 o al 48, no son tan optimistas. No hay tanta gente en este país que gane esas cantidades y, por tanto, el dinero que se va a recaudar no es tanto como al parecer se podría pensar. Eso según dicen los propios técnicos de Hacienda. No se corre el riesgo de que al no poder aplicar de toda la cantidad de medidas que ustedes han planteado, que son muy ambiciosos en sus exigencias, pero conviene recordar también que la ley de dependencia lleva la gente sin cobrar lo que le corresponde desde hace mucho tiempo. Es decir, hay deudas atrasadas, muchas deudas que no se han pagado. ¿No corren ustedes el riesgo, tanto el PSOE como ustedes, de que la gente se sienta decepcionada? Porque resulta que a lo mejor esto se puede aplazar y se puede hacer un poquito este año, otro poquito el año que viene, y entonces al final la gente piense que se les ha vuelto a engañar otra vez, y eso tiene un coste electoral para el PSOE, pero también para ustedes. Esa es la primera pregunta. Y la otra, a ver, usted ha dicho cuando las votaciones en el Parlamento, eso de que los parlamentos tienen que dedicarse a los ciudadanos. Bueno, pues en una de las votaciones hoy en concreto, en la que se pretendía la reprobación del rey, ustedes han votado en contra. Pero claro, la explicación que han dado es que están a favor de que se repruebe al rey, pero como en el punto 6º de ese paquete lo que venían a decir que era un apoyo a la independencia, entonces no querían votar por separado. ¿Cómo se le explica eso a los ciudadanos? Pues sí, yo creo que los que redactaron la moción lo tienen complicado para explicarse a los ciudadanos, de la misma manera que el Partido Popular tiene complicado explicar por qué mete a Llarena y a Villarejo en la misma moción. Pues los que metieron al rey y la independencia en la misma moción tienen que explicarlo. Si va todo junto, uno tiene que decidir su voto en base a lo que hay, a lo que está ahí todo junto, y si va por separado, uno puede votar por separado. Eso hay que preguntárselo, entiendo, de los partidos independentistas que redactaron la moción, pero sí, es rarísimo que lo pongan todo junto. Supongo que buscan un efecto mediático, un efecto discursivo. De nuevo, nada que ver con las cosas de comer. Y respecto de lo primero, es verdad que aumentar los tipos al IRPF por encima de 120.000, de 140.000 euros, tiene una recaudación limitada, sensible, pero limitada, pero esa no es la única medida. La subida del tipo, o sea, el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades también es posible que se apruebe. Hay un impuesto digital a las grandes multinacionales digitales como Amazon o como Google, que no siempre tributan en nuestro país lo que generan en nuestro país. Hay otra serie de modificaciones en el conjunto de impuestos en nuestro país, que todas ellas, las que el gobierno acepta y las que no quiere aceptar, como el impuesto a la banca, que también le hemos propuesto, como el impuesto a las grandes fortunas, que también le hemos propuesto, todo eso suma aproximadamente 10.000 millones de euros. Y el truco aquí está, es un poco complicado porque es un tema macroeconómico, pero el truco está en que uno, aumentando ingresos estructurales y aumentando inversión estructural, puede mantener el mismo déficit. Uno no puede mantener el mismo déficit si solamente aumenta inversión, pero si la inversión va acompañada de un aumento equivalente en los ingresos, uno puede mantener el mismo déficit. Por lo tanto, aquí estamos hablando de voluntad política y efectivamente, para no decepcionar a la gente, hay que poner encima de la mesa la voluntad política, hay que aumentar los ingresos del Estado como corresponde a un país como el nuestro, que tiene 8 puntos porcentuales menos de ingresos que la media europea, y hay que poner esos recursos a trabajar en el estado del bienestar, que en los últimos 7 años nos han machacado el estado del bienestar desde el PP. Maite, cerramos contigo. Sí, señor Echenique, yo le escuchaba antes reflexionar sobre la ministra de Justicia, la moción que se ha aprobado, y es verdad que usted es firme, ¿no?, en la crítica que realiza a Dolores Delgado. Sin embargo, yo echo de menos un paso adelante más de su partido, que sí tomó esa postura respecto a la ministra Carmen Montón, ¿no? Es verdad que entonces se esperó a que diera las explicaciones
oportunas, y una vez que no, entiendo que no convencieron, ustedes pidieron su dimisión directamente. Aquí ya no hay explicaciones que dar, aquí se han escuchado unos audios, usted lo relataba, hay un reproche, yo creo, no solo político, sino moral y ético a una persona que era una servidora pública cuando comentaba esas cosas con una persona muy poco recomendable, como usted bien ha indicado. No sé qué espera Podemos para pedirle al presidente del Gobierno el cese o la dimisión obligada de la ministra. No sé si lo que teme Podemos es que ya sería inasumible que hubiera 3 ministros que cayeran en poco menos 3 meses que lleva este Gobierno. Esa es mi primera pregunta, y luego me gustaría que me hiciera una reflexión respecto a la marcha de Lorena Ruiz Huerta, la hasta ahora portavoz, la voz autorizada en el Parlamento madrileño de Podemos, que ha hecho una crítica muy dura a su partido, que ha dicho que es un partido que va mal, que institucionalmente va mal, y lo conoce desde dentro, y además ha dicho que hay actitudes machistas en su partido y que ella también las ha soportado. Me gustaría que reflexionara en torno a las dos cosas. Yo creo que cuando una persona piensa distinto y eso la lleva a dejar el acta, en este caso, que es algo poco habitual en política, creo que hay que saludar a la compañera y hay que celebrar pues esa coherencia, ¿no? Que si no está de acuerdo con lo que está viendo en donde está, deja el acta y vuelve a su vida profesional. Creo que eso no es habitual y bueno, creo que sería sano, ¿no?, que lo viéramos más habitualmente en política. Y respecto a la primera pregunta... No, pero falta también hacer alguna consideración respecto a las críticas tan duras que ha hecho sobre... Es que desconozco absolutamente los... Bueno, se las digo yo. Sí. Ha dicho que hay actitudes machistas en su partido y que además Podemos va mal, y ella lo conoce desde el punto de vista interno, porque, insisto, ha sido una voz muy autorizada. No sé a qué actitudes se refiere, entonces no puedo valorarlo, y lo de que va mal creo que lo deciden los ciudadanos en las urnas y lo podremos ver en mayo de 2019. Y respecto a la primera pregunta, es que pedimos la dimisión el primer día. Pablo Iglesias lo dijo así en los pasillos del Congreso, con un montón de cámaras y de periodistas delante, y después se lo dijo en privado al presidente del Gobierno. Fuimos los primeros, de hecho, en pedir... Pero si no hay tal dimisión, no hay tal cese, ¿Podemos, su partido, va a hacer algo? Es que el único que tiene la capacidad de cesar a un ministro es el presidente del Gobierno. Sí, pero un partido que es, bueno, un socio privilegiado del Gobierno sí puede poner también sus condiciones para mantener ese apoyo, y a lo mejor una condición muy sensible es no mantener en el Gobierno a una persona que, como usted bien describía, tenía cierta connivencia o cierta intimidad y amistad con una persona muy poco recomendable como el señor Villarejo. Bueno, yo entiendo, le ha llamado mafioso. Yo entiendo que haya quien quiera que no haya una buena ley de dependencia, que no haya un buen salario mínimo, que no haya una bajada en la factura de la luz, que no haya una bajada en el precio del alquiler por una ministra. Pero nosotros, desde luego, no vamos a poner en peligro las condiciones materiales de vida de la gente por una ministra. Es el señor Sánchez quien debería cesarla, y no nosotros quien tendríamos la hipotética obligación de tumbar una mejora en las condiciones de vida de la gente por lo que haya hecho una ministra del Partido Socialista. Creo que cuando pedimos la dimisión lo hacemos de manera contundente. Creo que estamos marcando muy bien lo que pensamos respecto de la ministra, y ya digo, no vamos a poner en peligro las cosas de comer de los españoles porque el presidente no lleve a cabo lo que le hemos pedido que lleve a cabo de manera repetida, pública y contundente. Pues lo vamos a dejar aquí, no hay más tiempo. Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos.